esto de los primeros auxilios se ha desarrollado principalmente pensando en situaciones críticas como desastres, como fenómenos, por ejemplo, ahora que fue el huracán Otis o, bueno, todo lo que estamos viendo de desastres naturales, accidentes, entornos de violencia, situaciones en donde se altera totalmente esa capacidad de respuesta. Tristemente, Mario, decías hace rato esa palabra que me parece en algunos casos preocupante, cosas que se van normalizando y eso pues tampoco es sano, ¿no? Pero precisamente cuando se rompe esa capacidad de vivir e integrarlo como parte de una normalidad, pues suena una crisis. En ese sentido, creo que las crisis son unas grandes maestras porque nos enseñan qué cosas nos están sacando de nuestro centro, ¿no? De ese balance, de esa capacidad adaptativa. Entonces, bueno, les decía que últimamente sí he visto que ha estado aumentando mucho. Y otra cosa que aprovecho para plantear aquí es que todavía el tema de la atención psicoterapéutica sigue siendo para muchas personas un estigma y solamente aceptan cuando hay una crisis. Creo que una crisis en este sentido puede ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva y ver lo importante que es trabajar también en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional. Entonces, pues ese es el tema que les planteé por eso, ¿no? Porque han aumentado las crisis son rupturas de nuestra capacidad de respuesta y adaptación y que a nivel de la salud mental, pues nos ponen en situaciones muy vulnerables y ante las que sí se precisa ayuda profesional, que importa también estar bien capacitados para poder conducir estos procesos de contención, de modulación y para partir de ahí, de un primer momento en que se da la crisis, poder determinar cuáles fueron los factores. Hay cuestiones en donde podemos decir, sí, hubo un tema, ¿no? Hubo un accidente, hubo una explosión, hubo un trauma, exactamente, algo que lo... Pero, y ahí entra el punto, pero hay cosas en donde el poder afrontar esto, o sea, la vulnerabilidad que tengas y el hecho de que situaciones de esa naturaleza no puedas responder, también te puede estar hablando de una vulnerabilidad que traes por traumas y situaciones anteriores que no han sido adecuadamente resueltas y que lo que han hecho es generarte un estado de vulnerabilidad ante ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, por eso esto de la intervención posterior para ver cómo se da, te encuentras con que pues el trastorno por estrés postraumático, precisamente hace poco hablamos de él, es abordarlo con una estrategia, pero también hay situaciones que te hablan de traumas complejo que tiene mayor profundidad y que debilita la capacidad de respuesta, ¿no? Yo he visto y precisamente preparando esta sesión, que también está haciendo un esfuerzo bien valioso, en este caso desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el Instituto Nacional que tenemos aquí en México, por validar el tema de las crisis y de la atención de urgencias psicológicas y psiquiátricas, porque muchas veces no se le da el mismo peso a una persona que llega con ideación suicida a una sala de urgencias que a una persona pues, que trae un brazo roto, que trae alguna cosa, porque es más visible, porque es más y no se modula. O sea, es todo un trabajo de formación valiosísimo que están realizando desde hace algunos años y que ha llevado a elaborar un triage. Un triage es una categorización que se hace para evaluar los riesgos de las urgencias. Eso es algo que se hizo desde en una época de encuentros bélicos por un médico francés. Dice, pues hay que evaluar qué tipo de urgencia es para poder darle prioridad y saber a quién le damos primero paso, porque qué es lo que está en riesgo. No está en riesgo la vida, está en riesgo un órgano o una parte del cuerpo, está en riesgo una función. Depende de eso cuáles van a ser los tiempos de espera y el tipo de atención que se dé. Y algo similar se está haciendo en el caso de las urgencias psicológicas y psiquiátricas, ¿no? Porque hay veces en que sí está en riesgo la vida de la propia persona que está teniendo una crisis o el riesgo para quienes le rodean porque tenga actitudes extremadamente violentas, que esté perdiendo un sentido de interacción exenta de violencia. La parte emocional, le comento mucho que la palabra emoción es emotion, es como los afectos me llevan a la movilidad, ¿no? A la reacción. Y entonces, si tú tienes una crisis emocional, vas a tener
manifestaciones somáticas, el cuerpo lo va a expresar y vas a tener aspectos orgánicos, fisiológicos que controlar. Estás todo agitado, la tensión se te aumenta, se te acelera el corazón, sientes todo opresión, puedes sentir dolores de cabeza, puedes sentirte totalmente paniqueado, pero el cuerpo lo siente, ¿no? Porque te sientes como como aprisionado. Hay distintas formas en que los pacientes describen esas sensaciones. Hay quien te dice, es que siento como que me están dando unos piquetes, pero como que me están opresionando. Y todo eso, mucho de eso tiene que ver con las memorias corporales, con las memorias somáticas, con el hecho de que el cuerpo expresa eso. Entonces, hay situaciones que se viven en el día a día y la respuesta es precisamente la activación de esas memorias y que te dan a veces, reacciones totalmente desproporcionadas. Y vienen estas crisis, ¿no? Por eso en los procesos terapéuticos, ya más allá de la atención inmediata de la crisis, que es mucho de contención y de ayudar a contener un proceso que puede implicar una importante disociación mental, o sea, llevarte literalmente la mente a otros lados, o una desconexión corporal, quedarte así como paralizado. En estado de shock, ¿no? Exactamente, el volver a trabajar, el que un paciente, una persona vuelva a un estado, digamos, basal de manejo de equilibrio orgánico y pueda procesar mentalmente lo que está experimentando. Entonces, volviendo a tu pregunta, van pegados, o sea, la ansiedad está muy asociada con una así, pero dispersión de la actividad mental para ver escenarios catastróficos que te generan esa sensación de impotencia y que se siente a nivel del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, pues es el sistema nervioso el que está transmitiendo esos estímulos y esas respuestas. Sigamos con nuestra cafeína de vuelta y con más temas en el Café de las 10. Y está más cerca aquí por Coyoacán. Ya regresamos, ya estamos aquí, el señor Mario Nájera y la querida Alicia Ortiz, para justamente abordar ahora sí el tema de los miércoles de terapia, aquí en el Café Vamos de a tener 10. esta sesión de terapia. Esta sesión de terapia, Mike. es mi primera sesión de este año con Alicia Ortiz. Aquí siempre digo, Mario, no, si no lo sabías, los miércoles son miércoles de terapia porque Alicia me da terapia. Curiosamente, todos los temas que aborda siempre me caen como balde de agua fría. Me resuenan, me mueven fibras y entonces se vuelve parte. Y tiene una palabra muy importante en mi vida, que es la ansiedad. Atención en crisis emocionales y o de ansiedad. ¿Qué son? ¿Te ha pasado? ¿Qué hacer? Sí, fíjate, gracias Mike por la presentación tan linda. Fíjate que he estado notando que hay etapas y momentos y ha aumentado la petición de atención por crisis, ¿no? Por crisis específicamente de ansiedad. Es lo que digo y ahí yo. es donde dije, bueno, vamos a tratar de este tema de las emergencias psicológicas, ¿no? Y ahí es donde quisiera, así de una manera muy contextual, a dar una idea de que hay dos tipos de concepto, ¿no? Una son los primeros auxilios psicológicos, que los PAPs, famosos PAPs, que son dar apoyo a personas que están, bueno, que de entrada que es una emergencia psicológica, ¿no? Y es cuando a una persona son rebasadas sus capacidades de afrontamiento emocional, afectivo, ante situaciones que salen de su control y de las cuales no logra tener una razón, ¿no? O sea, una capacidad de comprensión y que por lo mismo moviliza mecanismos de defensa y que tratan de ser adaptativos, pero que al perder la dimensión, pues se vuelven desadaptativos, ¿no? Entonces, pues vienen estas crisis de ansiedad, de pánico, o bien estos estados catatónicos de totalmente inmovilidad, de congelamiento, o estados de negación total. O sea, hay una serie de formas de expresar estos estados críticos en donde es una pérdida precisamente del control de las condiciones de respuesta emocional y afectiva. Y bueno, en estos primeros auxilios, pues es precisamente tratar de contener a la persona, de tratar de regular esa disregulación emocional y eso implica toda una serie de formas y de estrategias ante lo que posteriormente ya se desarrollan estrategias de intervención en crisis y esas estrategias pues ya van más del momento en que se da un evento. Esto de los primeros auxilios se ha desarrollado principalmente pensando en situaciones críticas como desastres, como fenómenos, por ejemplo, ahora que fue el huracán Otis o bueno, todo lo que estamos viendo de desastres
naturales, accidentes, entornos de violencia, situaciones en donde se altera totalmente esa capacidad de respuesta. Tristemente, Mario, decías hace rato esa palabra que me parece en algunos casos preocupante, cosas que se van normalizando y eso pues tampoco es sano, ¿no? Pero precisamente cuando se rompe esa capacidad de vivir e integrarlo como parte de una normalidad, pues suena una crisis. En ese sentido, creo que las crisis son unas grandes maestras porque nos enseñan qué cosas nos están sacando de nuestro centro, ¿no? De ese balance, de esa capacidad adaptativa. Entonces, bueno, les decía que últimamente sí he visto que ha estado aumentando mucho. Y otra cosa que aprovecho para plantear aquí es que todavía el tema de la atención psicoterapéutica sigue siendo para muchas personas un estigma y solamente aceptan cuando hay una crisis. Creo que una crisis en este sentido puede ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva y ver lo importante que es trabajar también en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional. Entonces, pues ese es el tema que les planteé por eso, ¿no? Porque han aumentado las crisis son rupturas de nuestra capacidad de respuesta y adaptación y que a nivel de la salud mental, pues nos ponen en situaciones muy vulnerables y ante las que sí se precisa ayuda profesional, que importa también estar bien capacitados para poder conducir estos procesos de contención, de modulación y para partir de ahí, de un primer momento en que se da la crisis, poder determinar cuáles fueron los factores. Hay cuestiones en donde podemos decir, sí, hubo un tema, ¿no? Hubo un accidente, hubo una explosión, hubo un trauma, exactamente, algo que lo... Pero, y ahí entra el punto, pero hay cosas en donde el poder afrontar esto, o sea, la vulnerabilidad que tengas y el hecho de que situaciones de esa naturaleza no puedas responder, también te puede estar hablando de una vulnerabilidad que traes por traumas y situaciones anteriores que no han sido adecuadamente resueltas y que lo que han hecho es generarte un estado de vulnerabilidad ante ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, por eso esto de la intervención posterior para ver cómo se da, te encuentras con que pues el trastorno por estrés postraumático, precisamente hace poco hablamos de él, es abordarlo con una estrategia, pero también hay situaciones que te hablan de traumas complejo que tiene mayor profundidad y que debilita la capacidad de respuesta, ¿no? Yo he visto y precisamente preparando esta sesión, que también está haciendo un esfuerzo bien valioso, en este caso desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el Instituto Nacional que tenemos aquí en México, por validar el tema de las crisis y de la atención de urgencias psicológicas y psiquiátricas, porque muchas veces no se le da el mismo peso a una persona que llega con ideación suicida a una sala de urgencias que a una persona pues, que trae un brazo roto, que trae alguna cosa, porque es más visible, porque es más y no se modula. O sea, es todo un trabajo de formación valiosísimo que están realizando desde hace algunos años y que ha llevado a elaborar un triage. Un triage es una categorización que se hace para evaluar los riesgos de las urgencias. Eso es algo que se hizo desde en una época de encuentros bélicos por un médico francés. Y decía, pues hay que evaluar qué tipo de urgencia es para poder darle prioridad y saber a quién le damos primero paso, porque qué es lo que está en riesgo. No está en riesgo la vida, está en riesgo un órgano o una parte del cuerpo, está en riesgo una función. Depende de eso cuáles van a ser los tiempos de espera y el tipo de atención que se dé. Y algo similar se está haciendo en el caso de las urgencias psicológicas y psiquiátricas, ¿no? Porque hay veces en que sí está en riesgo la vida de la propia persona que está teniendo una crisis o el riesgo para quienes le rodean porque tenga actitudes extremadamente violentas, que esté perdiendo un sentido de interacción exenta de violencia. ¿Cómo ven, chicos? Yo tengo una duda, hablando de esto de la parte de la ansiedad y todo lo que dices, y justamente lo que decías también con la situación de a lo mejor que es de los eventos. ¿Cuándo o hay diferencia y cuándo saber si es una crisis de nervios y una crisis de ansiedad o es lo mismo? Es que van ahora sí, como dirían, junto con pegado, ¿no? Porque la parte emocional, comento mucho que la palabra emoción es emotion, es como los afectos me llevan a la
a la movilidad, ¿no? A la reacción. Y entonces, si tú tienes una crisis emocional, vas a tener manifestaciones somáticas, el cuerpo lo va a expresar y vas a tener aspectos orgánicos, fisiológicos que controlar. Estás todo agitado, la tensión se te aumenta, se te acelera el corazón, sientes todo opresión, puedes sentir dolores de cabeza, puedes sentirte totalmente paniqueado, pero el cuerpo lo siente, ¿no? Porque te sientes como aprisionado. Hay distintas formas en que los pacientes describen esas sensaciones. Hay quien te dice, es que siento como que me están dando unos piquetes, pero como que me están opresionando. Y todo eso, mucho de eso tiene que ver con las memorias corporales, con las memorias somáticas, con el hecho de que el cuerpo expresa eso. Entonces, hay situaciones que se viven en el día a día y la respuesta es precisamente la activación de esas memorias y que te dan a veces, reacciones totalmente desproporcionadas. Y vienen estas crisis, ¿no? Por eso en los procesos terapéuticos, ya más allá de la atención inmediata de la crisis, que es mucho de contención y de ayudar a contener un proceso que puede implicar una importante disociación mental, o sea, llevarte literalmente la mente a otros lados, o una desconexión corporal, quedarte así como paralizado. En estado de shock. Exactamente, ¿no? El volver a trabajar, el que un paciente, una persona vuelva a un estado, digamos, basal de manejo de equilibrio orgánico y pueda procesar mentalmente lo que está experimentando. Entonces, volviendo a tu pregunta, van pegados, o sea, la ansiedad está muy asociada con una así, pero dispersión de la actividad mental para ver escenarios catastróficos que te generan esa sensación de impotencia y que se siente a nivel del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, pues es el sistema nervioso el que está transmitiendo esos estímulos y esas respuestas. Y te hago esta pregunta, y aquí vas a ver, Mario, por qué es mi sesión de terapia. Te hago esta pregunta porque justo yo, por ejemplo, me ha pasado y tengo como esa capacidad, si así se llama, de si hay alguna eventualidad o algo, soy el primero en guardar la calma y en mejor accionar para solucionar. Si de repente hay un accidente o algo, soy de los primeros en, a ver, hay que hacer esto. Pero es bien fácil que cuando estoy en mi cama y a punto de dormir y estoy cerrando los ojos, mi mente haga todo un escenario catastrófico y empiece con un ataque de ansiedad por X cosa que de repente se me viene a la mente. Y entonces me viene una ansiedad que digo, bueno, ¿cómo es posible que en un evento, en una eventualidad o en una parte donde a lo mejor podría tener una crisis de nervios, esté calmado, pero cuando se trata de que estoy calmado y viene esta ansiedad, no lo pueda controlar tan fácilmente? Pues mira, es que ahí es la gran distinción, a mi juicio, Mike, es que ahí el tema a trabajar es tu mundo interno. No el mundo externo, ¿no? Ya valió mi mundo. Porque como dices, ¿no? Ahí está la urgencia, ahí está, y lo estás viendo y estás reaccionando. Pero muchas veces el factor ansiógeno lo traemos internamente y aquí, digamos, las aportaciones de Freud son valiosísimas, ¿no? Por supuesto. Y eso no está desconectado de nuestra reacción, pero trabajar con ese mundo interno es crucial y también ir visualizando el hecho de que esos pensamientos tienen una historia, tienen una biografía, son parte, esas formas, esos procesos mentales que se van dando, eso es lo que hay que trabajar y eso es también algo complicado porque en la medida en que son aspectos intangibles, pues son estar revisando cómo se van formando esas configuraciones que tienen distintas manifestaciones. Una es esta que dices, ¿no? Me acuesto y todo se me vienen aquí una bola de pensamientos, ¿no? También están los procesos oníricos, el sueño pues es así una vía regia, decía Freud, para entrar a ese inconsciente. Y bueno, integrar estas perspectivas con lo que nos aportan ahora las neurociencias, pues te amplía muchísimo el panorama. Tengo compañeros que dicen, es que si Freud fuera, vivir actualmente, él sería un neurocientífico y estaría avalando muchas cosas muy probablemente, ¿no? De lo que se está aportando. Pero es entender más cómo estas configuraciones de pensamientos que tenemos están siendo, nos están causando y están afectando directamente nuestra calidad de vida y en muchos casos, bueno, pues están ahí como responsables de alteraciones, por ejemplo, en nuestras relaciones con los alimentos, ¿no? Cómo estamos efectuando una relación, construyendo una relación con nuestra forma de alimentarnos, con el sueño, o sea, con procesos vitales.
no puedo dormir. La parte de las alteraciones y procesos ansiógenos muchas veces vienen de que ya se viene alterando los ciclos de sueño, que las personas están cada vez debilitándose más en sus capacidades cognitivas para afrontar los retos del día a día, y llega un momento en que truenas, ¿no? O sea, literalmente te apagas, famoso que muchas veces que hemos llegado a comentar en este espacio del burnout, de que truenas, pues son ese tipo de crisis que en un momento se dan, ¿no? Pero bueno, reitero, para volver a tu pregunta, es trabajar en el mundo interno y cómo ese mundo interno, cuál es, cómo se ha venido gestando y cómo te está afectando y cómo manejarlo, cómo irlo procesando, porque claro que se puede. Para eso están nuevos abordajes terapéuticos. Mike, mi querido Mike. Ya ves, ya me dio mi pedacito de terapia, Mario. Por eso es mi miércoles de terapia. Justamente, qué interesante, porque mi aproximación a este tema fue el concepto de la ansiedad de Søren Kierkegaard, ¿no? Yo la primera vez que oí hablar como de ansiedad, como que me gustó abordarlo antes desde el punto médico. Primero como que me llamó la atención este tema como más filosófico, ¿no? Y me gusta mucho, digo, es un libro ya muy viejo, ¿no? De 1840, por ahí, creo que por ahí es, pero bueno, del siglo antepasado. Pero justo lo que dice Kierkegaard es que la ansiedad tiene mucho que ver con nuestro sentido de, como que es una reacción ante nuestra sensación de fracaso, ¿no? Como el mundo es tan grande y es tan inconmensurable y nosotros de repente somos tan pequeños, ¿no? Y ante esa cosa gigantesca que es la existencia, eso pues tiene mucho que, es como una sensación, como una reacción de nuestro cuerpo ante esa impotencia, ¿no? De poder hacer las cosas. ¿Tú crees que sigue vigente esta visión? O sea, la ansiedad sí tiene que ver con eso, y ahora sí desde 200 años después de eso, ¿sigue vigente esta visión o estamos hablando de otro concepto de ansiedad totalmente distinto? Pues mira, me encanta que lo traigas a colación, porque precisamente creo que eso es lo que nos habla de nuestra condición humana, ¿no? O sea, nosotros somos seres que no nada más estamos, cuya existencia no nada más se encuentra su sentido de propósito a partir de sobrevivir biológicamente, sino que también tiene un sentido de trascendencia a nivel espiritual, cultural, emocional, en muchos aspectos, ¿no? En aspectos intangibles, en aspectos simbólicos. Entonces, ahí es donde entran las ideas, a mí me parecen de total actualidad de Kierkegaard, y que es esta como inconmensurabilidad ante algo en que nuestro cerebro, ahí sí ya volviendo a la parte biológica, como órgano, necesita ponerle límites, necesita mesurarlo, medirlo y decir, bueno, mi propósito de vida va a ser esto, ¿no? Y yo me voy a dedicar a tal cosa y yo me voy a formar en tal actividad, yo voy a construir una identidad y yo voy a construir además lazos afectivos con gente significativa en mi vida. Estamos prefabricados, por eso, preconfigurados para construir lazos afectivos. Es en la construcción de esos vínculos y en la imposibilidad de alcanzar a dimensionar estos retos cuando se alteran las capacidades de afrontamiento, ¿no? Y donde sobrevienen las crisis, que no tampoco en balde son llamadas también, en algunos casos, crisis existenciales, ¿no? Ay, de esas que me dan porque cada 3 ponen días. en cuestión de qué estoy haciendo de mi vida, o por qué me pasa esto, por qué no puedo responder a esto, qué camino tomar, por qué no puedo vincular con tal o cual persona, o por qué conmigo mismo estoy encontrando un sentido de identidad, de propósito. Eso me encantó, Mario, me encantó esta aportación, traer esa dimensión, porque creo que sí, totalmente vigente, me gustó mucho. Qué bueno, porque justo esto me vino, a la razón por la que llegué a Kierkegaard fue porque a mí me gustaba mucho cuando era más joven y me llamaba mucho la atención el posmodernismo. Cuando era más joven. Me llamaba mucho el posmodernismo, que decían que la generación de los 80s, todo estaba completamente loquilla, porque había mucha incertidumbre, ¿no? Porque no sabían qué pasaba. Y bueno, yo creo que no se esperaban que esto pasara a un 20 nivel... 20 años después. 20 años después, pero ahora a un nivel turbo, ¿no? O sea, le metió turbo y vamos a 200 kilómetros por hora y esperando que el tren no se nos descarrile, ¿no? Pero justo yo siento que este tema de ansiedad... es culpa de Claudia.
Siempre es culpa de Claudia, pero justo, que se le caen las estructuras, ¿no? Pero, pero justo hablando yo sí siento que ahorita hay demasiada incertidumbre, o sea, siento que el tema como el problema de esta generación, que más ellos mismos lo dicen, es el tema de la ansiedad. Y sí siento que hay una relación con la sensación de fracaso, ¿no? Y con una realidad también, y lo digo yo también desde mí, ¿no? Qué difícil es, porque yo siento que a veces las generaciones queremos estar mejor que nuestros papás, ¿no? Tenemos la visión de estar mejor, y no hay posibilidades, al menos en materia como económica, de que nosotros podamos estar casi o casi nadie, ¿no? Mejor que nuestros papás, ¿no? Entonces, traes como permanentemente esta sensación como de que no puedes hacerlo mejor y pues no sé tú qué puedas decirnos, ¿cómo podemos como ir afrontando esta sensación, Alicia, pues de sentir que estamos fracasando ante la vida? Sí, Mario, gracias de nuevo. Mira, creo que me pone en juego todas las partes que he ido tratando de integrar. Por una parte, al haberme formado inicialmente como psicoanalista, luego desarrollar toda esta parte del mindfulness que trae mucho a la comprensión de los aspectos, reitero, orgánicos en en esta forma de asumirnos como seres humanos que reitero mucho, ¿no? Como seres biopsicosociales integrados totalmente, ¿no? Entonces, creo que buena parte, Mario, de lo que estás comentando, de lo que se vive generacionalmente, y lo decía hace rato un poco en son de chunga, pero en realidad sí tenemos un cerebro que en muchos aspectos tiene todavía, o sea, esa es su naturaleza, ¿no? Tenemos una base muy primitiva que lo que necesita es adaptarse a lo que hay, al entorno, y desde el punto de vista biológico, ya están estamos como, bueno, como nuevas generaciones están viviendo entornos mucho más tóxicos en muchos sentidos, ¿no? Porque no es la calidad de alimentos, la elevada industrialización, la ruptura de ciclos de sueño, descanso, o sea, tú tienes ahora entornos en donde todo el tiempo hay actividad, donde fácilmente se rompen estos ciclos y todo eso pues va alterando nuestra capacidad, digamos, de adaptación ya a la base biológica, y me estoy refiriendo a dos cuestiones básicas, ¿no? La alimentación, los ciclos del sueño, y la otra sería la movilidad. Tenemos una alta tendencia al sedentarismo y todo esto nos va a afectar orgánicamente, ¿no? Pero va a afectar también nuestras perspectivas, nuestro desarrollo también a nivel cognitivo y afectivo. Ahora, en la parte de esto que decía de la trascendencia y de todo este reto que implica vivir, pues imagínate, se tiene ahora un abanico enorme para poder elegir, pero no aprendemos a cómo funciona nuestro cerebro para tomar decisiones, ¿no? Para generar un sentido de elección, digamos, como que se están alterando los procesos de tal forma que los chicos están creciendo con tanto estrés, con tantos estímulos y además con esta idea de que lo rápido es lo que mejor se estimula, porque eso tiene una connotación, un impacto adictivo, porque genera un sentido de placer, de excitabilidad, que resulta ser muy atractivo, pero que también nos está generando una incapacidad de generar procesos que implican una mayor pausa, una mayor, que requieren un mayor tiempo, y entre ellos es precisamente armar bien un desarrollo cerebral, un desarrollo mental. Entonces, en buena medida creo que son aspectos que están afectando mucho la salud mental en la actualidad. En un cerebro alterado, siempre excitable, siempre queriendo ir las cosas rápidas totalmente, pues te cuesta trabajo entender qué son las cosas que te van a dar un sentido de existencia, un sentido de propósito, y que puedas captar realmente lo que haces y lo que logras cuando te entregas y te concentras y te orientas en una actividad, ¿no? Creo que es como, volviendo al punto, ¿no? Como que va junto con pegado, porque mientras estemos teniendo esta excitabilidad en el día a día, estos entornos tan estresantes y circunstancias tan tóxicas, nuestra salud mental, pues sí se va deteriorando. Y luego, una cosa que me parece también muy frustrante actualmente es que sí hay sí hay deterioro en el contexto social notable, y en muchos casos son generaciones, están desarrollando ciertas generaciones que tienen mayores posibilidades de desarrollo profesional, académico,
por ejemplo, pero están encontrando mercados laborales muy precarizados que no les generan espacios, que están muy mal evaluados, que están muy mal. Y eso también, pues, por supuesto, creo que sí importa hacer un trabajo socialmente hablando a nivel de políticas públicas para ver formas de inserción que respondan a la necesidad de generar un sentido de que vale la pena y de un reconocimiento, porque eso es real, además se está haciendo una aportación y como sociedades pues tenemos que ir avanzando generacionalmente, pero ahorita yo veo mucha como no un aprecio, no una valoración. Y bueno, pues uniendo esto a lo que nos convoca en este tema, pues eso genera crisis muy cañonas, ¿no? Muchas veces. Y las ves en el entorno laboral a cada rato, ¿no? De que, pues, oye, me estoy aquí partiendo el queso, ¿para qué, no? Para generar qué beneficio me va a dar si no se está utilizando. Creo que tenemos una cultura laboral, organizacional muy, muy, muy precaria, que no genera ese sentido de pertenencia, de realización, de que se valora lo que estoy haciendo, ¿no? Y retroalimenta de alguna manera las crisis que de ser existenciales, de tener todas esas alteraciones, pues acaban generándonos estas respuestas ansiógenas muchas veces o depresivas, ¿no? De que, pues, ¿para qué me muevo? No estoy totalmente bueno, y también, inmovilizado. En mi caso, por ejemplo, a mí se me detonó la ansiedad cuando pasé lo del proceso del cáncer, antes de y después de. Antes de no tenía ese, cuando pasé lo del proceso del cáncer es cuando a mí se detona por el miedo a la muerte y de ahí ya para el real la ansiedad ha sido parte de mi vida, o sea, no exactamente a lo mejor del contexto que decían ustedes ahorita, ¿no? Del social y la generación y todo. Yo fue más como que de una situación de salud personal que de repente, que me pasó después, o sea, fue como ahora sí como cuando tienen lo de cuando dan a luz y tienen depresión postparto. Para mí fue como la depresión postcáncer, porque cuando yo dije, ya estoy bien, ¡pum!, se me vino ahora el malestar emocional de la ansiedad, ¿no? De los miedos que me entraron ¿y ahora qué va a pasar si me muero? O sea, ni siquiera cuando estaba enfermo lo pensaba, sino fue después, cuando a mí se me detonó, y que ahora justamente en mis noches son, no todas, no, ¿verdad? Pero cuando de repente me entran estos escenarios fatalísticos, de todo esto, catástrofe que de repente me llega, y creo que también es parte justo de esta evolución como seres humanos, donde pues de repente te enfrentas a situaciones traumáticas que en su momento piensas que estás manejando bien, pero que realmente no están completas, ¿no? No integran completo. Claro. Mucha gente que enferma, pues va al médico para recuperarse físicamente, pero se les olvida que emocionalmente hay rupturas de todo lo que está viviendo en este contexto de una salud. Claro, claro. Y muchas gracias, Mike, por la pregunta y por compartir también tu propia experiencia. A mí en lo personal me toca en algo que ha sido para mí un shock, que es el tema de la muerte, porque precisamente hace 3 años en estas fechas falleció mi esposo, y la verdad es que ha sido, además de doloroso, pero algo que he aprendido muchísimo. Y una cosa que he aprendido es que hablar de la vida o apreciar la vida implica tener una buena relación con la muerte, o sea, saber que la vida es algo finito, que la vida es algo que va a terminar y que puede ser en las situaciones totalmente inesperadas y totalmente que tú dices, a mí no me va a tocar, y sin embargo está algo presente, y si algo define a la vida, pues es el hecho de entender que se acaba y que sobreviene la muerte, ¿no? Entonces, construir una relación en donde la vivas tan plenamente que no que mengües, digamos, ese miedo humanamente comprensible a dar ese paso que además no lo elige uno, no generalmente, pero implica procesar eso, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo que puedo generar una buena relación con la idea de que esta vida se va a acabar? Ahora, lo que me parece que estás haciendo especialmente traumático en estos tiempos es que está muriendo mucha gente que no estaba, digamos, en tiempos precoces, prematuramente, y en situaciones anómalas que decías, es que no tenía por qué ser. Ha muerto cantidad de jóvenes, de niños. Bueno, tú estás experimentando y qué bueno que estás saliendo adelante. Pero el tema de las personas jóvenes que están muriendo por enfermedades como el cáncer y otras, otras que están siendo devastadoras,
pues es algo de que nos habla de que hay cosas que atender en cómo estamos construyendo una noción de salud y de comprensión y de sentido de vida, ¿no? Creo que eso es algo que importa abordarlo y que cuando no tenemos un trabajo de esta naturaleza, de entender esta vinculación con cómo me estoy apegando a esa vida y cómo la estoy experimentando, pues estas crisis son parte, se vuelven parte y nos vuelven la vida más angustiante, ¿no? Más más pánico. Creo que es ver este sentido de trascendencia y de cómo me manejo y siento la vida, algo que te puede ayudar mucho a atenuar estas crisis, Mike, y pues gracias por compartir tu experiencia. Es mi terapia, tengo que aprovechar mi terapia de los miércoles aquí con todo el público, porque al final también creo que hace un poquito, decir un poco tu experiencia también ayuda a que otra gente pues pueda de repente, ay, me cayó el 20 o acudir justamente, ¿no? Mucha gente de repente se calla, se cierra a las emociones pues por temor, por pena o porque de repente puede llegar a sentir que no es valioso su sentir, cuando pues, claro. todo sentir es valioso, y pues aquí justamente ayuda también para que ellos busquen ese medio para sobresalir de alguna situación que estén pasando. Claro, y mira, yo creo que una de las cosas que duele de la muerte es precisamente dejar de existir, ¿no? Y de verdad ahí donde no son palabras huecas, pero dejas de existir cuando la gente te olvida. Y precisamente yo creo que ese es el gran reto, el decir qué somos. Ahorita, por ejemplo, aquí estamos, hablamos de José Agustín, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estar evocando qué aportaron esas personas, esas experiencias, esa creatividad para lo que yo me haya construido, pues es una parte de que ese ser perviva, ¿no? Uh-huh. Y eso pues es a nivel de nuestras relaciones más básicas con nuestras familias, con nuestras parejas, con quienes estamos construyendo ese sentido de identidad, con nuestras sociedades, con lo que somos. Construir un apego sano, pues nos permite en un momento de decir, bueno, pues es que no es que me muera y todo el mundo me olvide, ¿no? Yo estoy aportando algo a la construcción de una realidad, de una identidad, de una existencia. Y en la medida en que lo realizo aquí con importante valor, pues eso va a trascender, ¿no? Y puedes pues construir una idea de que algún momento tendremos que dar ese paso, nos va a tocar y construirlo de una manera que no sea motivo de ansiedad continua, ¿no? Pero sí me llama, para mí fue una gran lección en este sentido a mi esposo que tristemente pues la pandemia nos arrebató su vida y entre los procesos de duelo y toda esta parte de la tanatología, pues sí, creo que ayuda mucho a generar la idea de que importa tener una buena relación con la muerte porque es parte y es lo que nos va a definir la finitud y que Es nos lo haga único decir, seguro bueno, que pues tenemos en esta precisamente vida. porque es finito, ¿cómo lo vamos a estar viviendo aquí, no? Y no estarte, pero no estarte generando esa preocupación que tenga un impacto ansiógeno, ¿no? Sino que tenga un impacto estimulante. Oye, pues porque el tiempo es medido, pues vamos a echarle el mejor sentido posible, vamos a sacarle el mejor jugo y vamos a dejar la mejor huella en todos los aspectos, ¿no? De ser posible. ¿Cómo ves, Mario? Justo, hay varias cosas que quiero destacar. La primera es gracias por compartir a ustedes, porque creo que abrieron su corazón para momentos bien difíciles que ahorita vivieron ustedes dos, ¿no? Y pues qué padre que puedan abrirse ya estos espacios y que aparte puedan abrir lo que comparten, porque yo creo que mucha gente que nos está yendo está pasando o puede estar pasando por una situación similar y que vean que hay luz al final del camino, ¿no? Creo que en el momento te sientes atrapado en un pozo, ¿no? Como que sientes que no vas a salir, dices, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero pues justo creo que siendo muy conscientes y con ese trabajo de autoconocimiento, como lo decías tú, Alicia, al principio, pues es que vas pues encontrando, ¿no? Nunca deja de doler ciertos procesos, pero terminas encontrando cómo, ¿no? Me llaman también la atención un comentario que dice Eugenio, que me llamó la atención, y a ver, ¿tú qué opinas, Alicia? Bueno, ¿qué opinan en general? Porque creo que está bueno. Yo trabajé con un supervisor español que no me felicitaba ni nada. Ya al final que se iba, le pregunté, oye,
¿por qué jamás se me reconoció el trabajo que hacía? ¿No? Y él dijo, es que el latino está muy impuesto a que le aplaudan por el trabajo que debe hacer. Y si es cierto, entramos en conflictos nosotros solos y según la programación neurolingüística nos lleva a enfermedades más graves. Pero yo creo que si un jefe entiende esta posición, ¿no? De que el reconocimiento es importante para alguien, pues yo creo que no está mal el que valora ese reconocimiento, sino más bien el que no lo da, ¿no? ¿O tú qué opinas, Alicia? No sé. Miren, nosotros nos construimos en nuestro sentido de existencia como somos mirados, ¿no? Y el mirarte, es decir, es que tú tienes un valor, tú tienes un lugar, tú tienes precisamente eso, ¿no? Una existencia, estás aquí, no eres un mueble, es una cosa, vaya, hasta las cosas tienen un valor, ¿no? Uh-huh. Entonces, decir que estás ahí porque tienes que estar, a mí me parece muy denigrante de lo que es el reconocimiento y la valoración humana, ¿no? Y de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, decir, ay, pues sí es su trabajo, no, pues sí, ya sé que es su trabajo, pero eso no quiere decir que esté obligada, porque además para nosotros es toda una construcción decir, me voy a dedicar a esto y voy a dejar hacer lo mejor de mí y realizando esto, voy a dar la mejor versión de mí. Y que eso no sea apreciado por el otro, pues es muy denigrante, ¿no? No es constructivo de una buena relación. Entonces, digo, tampoco estaría en el otro lado de estar diciendo para todo, ¿no? O generar estas mentalidades de que si no te ven, no te aplauden, pues no haces las cosas. No, tampoco, es una cuestión de balance, es una cuestión de sensibilidad, del apreciar, ¿no? Pero si tú a un niño le dices que tu obligación es esto, pues no, jamás va a construir una capacidad de aprecio de lo que es aprender, de lo que es crear, de lo que es potenciar lo que está sintiendo emocionalmente, si es tratado con ese sentido de desprecio, ¿no? Entonces yo creo que eso más bien habla de una persona que no fue bien mirada y que está aportando a otros lo que él recibió, pero que no creo que haya sido lo más sano y que en los espacios laborales corporativos, incluso hay este concepto, alguna vez lo hemos mencionado, de salario emocional, ¿no? O sea que no nada más estás haciendo una actividad por lo que te paguen, sino porque te estás generando un sentido de propósito, un sentido de valía, algo que estás aportando y también eso se retroalimenta o lo ideal es que se retroalimenta en los espacios en donde te estás desarrollando. Entonces, no veo tan sano esto de que, es su chamba, ¿no? Pues sí, ya lo sé que es su chamba, pero no nada más es su chamba, sino porque le gusta y la ama, la hace bien y la hace con amor y la hace con pasión y eso es digno de reconocerse, eso es digno de agradecerse, eso es digno de aplaudirse. Y yo creo que cuando lo haces de corazón, creas unos vínculos hermosos, ¿no? Hermosos. Y lo pienso ahorita, por ejemplo, que algunas veces también hemos comentado, una cosa que me preocupa es cómo se ha deteriorado por ejemplo, la relación médicos-pacientes, ¿no? O alumnos maestros, ¿no? Precisamente por dejar de ver ese reconocimiento mutuo. Porque yo tengo que decirle al alumno, es que esa es tu chamba y ahí te friegas y no haces, yo no te voy a andar evaluando, ¿no? O al paciente, es que el doctor, pues es que es su chamba y me tiene que decir y curar cuando no me pongo a ver qué está haciendo esa persona para dedicarle y yo cuáles son los factores que estoy poniendo para estar mal, ¿no? Entonces, creo que sí importa esos reconocimientos, Mariut. Gracias por plantearlo también en esos términos. Y por ahí nuestra querida compañera Yadira nos está diciendo que viene la guillotina del tiempo. Así es, ya se nos está acabando el tiempo y bueno, pues ya lo habían dicho, ya lo hemos dicho. Creo que también la parte importante es saber acudir a los profesionales y por eso, Alicia, por favor, tus redes sociales, ¿dónde pueden comunicarse contigo, contactarte para que justamente, pues, recibamos esta ayuda, me incluyo, ¿no? Profesional y podamos también seguir avanzando en la construcción de una mejor sociedad. Claro, con todo gusto, pues en mis redes sociales, yo estoy en @MF, que es de Mindfulness CP de Capacitación Ali Ortiz, y estoy con todas las redes, con YouTube, con TikTok, gracias a mi queridísima amiga Zaira Rodríguez de SR Productores. Salúdanos, Zay. Estamos ahí también en Instagram, en Spotify. Y la parte de Facebook con Mindfulness, Educación y Psicoterapia. Y algo, yo soy muy dada al trato personal. Creo que este tema del mindfulness y la presencia, pues se da precisamente en la interacción en la clínica, en las consultas individuales.
y me ubican en el WhatsApp 55 16 87 81 71. Yo tengo 2 espacios de atención clínica, que es uno cerca precisamente de la Cineteca, está acá por Prado Churubusco, y acá muy cerca en Coyoacán, muy cerca del Hospital López Mateos, muy cerca de los viveros de Coyoacán. Entonces, quienes gusten, con todo gusto atiendo, y también soy muy ¿cómo decir?, abierta a entender las situaciones que están viviendo en cuanto a los costos para que sea algo accesible y algo considerado, en donde se valore el trabajo, pero también el esfuerzo que hace un paciente y una persona en un momento dado para aceptar que necesita y que puede recibir ayuda y que me brinde la oportunidad de hacerlo. Lo hago con un gran gusto, ¿eh? Muchísimas gracias, Alicia, y pues de verdad creo que muchos debemos de tomar esa palabra para no solamente en la parte económica, sino en la parte justamente, como lo dijiste, saber que necesitamos ayuda y podemos encontrar los medios y los espacios adecuados para tener una mejor salud mental. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que se comentaron, al señor Sergio Mirinda, que vino de bote pronto, al señor Mirinda, que se conectó de bote pronto. Esta semana creo que no se había conectado, no lo había visto, vimos su cara, para que vean que sí, aquí el señor Mirinda, porque luego se entristecen sus fans como Jorge y Eugenio se pueden poner muy tristes. Mario, muchas gracias por haber compartido. Déjame decir una pequeña idea rápidamente, precisamente por el tema que tratamos de las crisis emocionales, pues que no esperen a estar en crisis para acudir a la profesional, ¿no? En las crisis, digo, a eso nos orillan a decir, ya no puedo, estoy en el hoyo, pero realmente si tienen malestar, si están teniendo dificultades para realizar sus actividades, si se sienten extremadamente cansados, si sienten sentidos de dificultades en sus relaciones, en su proceso de autovaloración, acudan a los profesionales de la salud. De veras que hay un gran sentido de servicio en esta comunidad de la que me honro en pertenecer, de los profesionales de la salud mental, y que no esperen a las crisis, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, gracias. Pues ya casi nos vamos. Muchas gracias, Mario, por haberte conectado desde Dubái, donde anda el señor Mario. No olviden quedarse con la programación del día de hoy. Viene Entre Salud y Billete, más tarde Conectados. También tenemos Factor Total a las 6 de la tarde con el señor Mariano Rivapalacio, perdón. Y terminamos con Mascoteando a las 8 de la noche. Síganos en redes sociales, ADR Networks MX, en todas las redes sociales. Y pues un gusto haber compartido este miércoles con ustedes, chicos. Muchas gracias. Aquí seguimos, ¿qué, Mario? ¿Qué seguimos haciendo en ADR? Activando tus sentidos. Activando tus sentidos. Nos vemos, cuídense mucho. Chao. Gracias. Nos vemos, chao. El café